Perfecto. Diego García Sayán, fue el que la propuso. Claro, el presidente de la Corte, y que además eso se había dicho desde la sentencia aclaratoria del caso Castro Castro. Pero hay una tercera contradicción en este tema, Rosa María, aparte de todo el cuco, el terrorismo que hemos tenido durante las últimas semanas y el tema de las reparaciones. Y es el tema de las reparaciones a las víctimas, tanto del terrorismo como de acciones del Estado. O sea, el Consejo de las Reparaciones, y ya aquí quizás pueda ahondar un poco más en eso, tiene recursos bastante escasos para poder funcionar y para poder inscribir gente. Y hace 2 días, y eso no lo mencionó el presidente de la República, se ha instalado la comisión técnica para analizar el tema de reparaciones individuales económicas. Eso no se dijo en el mensaje. Y era algo que está manejando su primer ministro. ¿Y su ministra de Economía? Y su ministra de Economía. Y además el MINDES, porque son los 3 ministerios que están metidos en esta comisión técnica. Dicho sea de paso, el tema de derechos humanos, por 4º año consecutivo para el presidente, 0. 0, ¿no? 0 balas, Sí. No existe el tema. Es una cosa curiosa que no exista. Existe de manera inversa, digamos. Yo creo que esto ha sido un gesto más bien con el fujimorismo o con los sectores que han, desde más o menos la liberación de Lori Berenson, están intentando generar una especie de ambiente de miedo al terrorismo que se justifica muy poco en los ambientes urbanos, se justifica muy poco. Uno podría decir esto, perdón, sí, en el BRAE o en el Guayada, pero en ciudades... Pero es una posición maniquea, es decir, los interlocutores están obligados a manifestarse públicamente contra el terrorismo, porque si no estás con el terrorismo, entonces tú dices, yo estoy contra el terrorismo, pero ¿me puedes contar dónde está el coche bomba? Porque no lo veo, ¿no? Entonces, no, sí, porque el terrorismo está presente y va a volver. Es una cosa muy extraña. No habló de la liberación de Lori Berenson el presidente en su discurso, ni tampoco del indulto a Crucillat. Sí. Porque vamos, era un recuento del último año, he podido contarlo todo, ¿no? O hacer una autocrítica, ¿no? Por lo menos. Claro, ese tampoco fue un tema que se tocó. Las autocríticas han sido muy pequeñas comparadas para lo que debió haber sido, ¿no? Una cosa que yo he lamentado, que no se sienta en el mensaje, es un tono de comprensión de la fractura que ha habido en el Perú a raíz del conflicto en Bagua. Claro. Esta manera del presidente de hablar sobre el desarrollo, sobre la inversión, sobre los proyectos que faltan por hacer. Por ejemplo, yo he estado recordando cómo nos enteramos todos del memorándum de entendimiento con Brasil, que nos enteramos por Brasil y medio por casualidad, ¿no? Esta manera de ir avanzando en proyectos de desarrollo, no informados nacionalmente, ya no digamos consultados, sino no informados nacionalmente, no es una cuestión que el gobierno haya reparado, o sea, no es consciente de que esa no es la manera de hacer las cosas. Nada de eso se ha abordado en este mensaje. Es interesante porque Santiago Pedralio ayer también decía lo mismo, ¿no? En política exterior la relación con Brasil no ha sido mencionada y es un asunto complejo que está ahí pendiente y del cual no hemos sido informados. Decía Patricia Tuyet ayer que lo que le pasa al gobierno es que tiene un problema de mala información, que no sabe informar. No, ahorita aquí de repente se decimos con la... No, sabe informar, porque gasta un montón de plata informando, o sea, propaganda ahí en cantidad. No, yo creo que no es que no sepa, sino que tiene problemas muy gruesos que asume mal, ¿no? Como por ejemplo, no ser transparente cuando hay evidencia de casos de corrupción. Volvemos a los 2 casos, COFOPRI y Petroaudios. Esto de hacer como que son casos aislados de funcionarios de menor nivel, nadie se los puede creer, ¿no? Y el hecho de que respondan de una manera tan a la defensiva, tan sesgada, tan polarizada, a veces hasta tratando de no amigos del Perú o de terroristas, etcétera, a los que lo critican, creo que es la manera que que más bien les hace caer en más problemas en vez de poder defenderse, ¿no? Laura, si tú eres la más joven de la mesa, así que Laura Arroyo tiene 23 años, o sea que si el presidente buscaba gente joven, acá hay una persona joven. Eso ofrece. Se supone además que este discurso es para ti, paso de vencedores, claro. Este es tu discurso. Así es. Bueno, no me ha inspirado mucho, en realidad me ha decepcionado bastante, pero como también le comentaba José Alejandro antes, tampoco es que me esperaba mucho más, porque ya he venido de los discursos anteriores, digamos, ¿no? Pero con respecto al tema de comunicación, yo siento que hay algo contradictorio. Por un lado,
están esas personas que dicen, incluido García y la gente del gobierno, nos falta comunicarnos con la gente, nos falta comunicarnos con la gente, es muy difícil comunicarse con la gente, no sé cuánto, están en contra de nosotros. La prensa está echada para no sé quién. Y entonces, por el otro lado, cuando ocurren las protestas, dicen, lo que pasa es que están siendo títeres manipulados, controlados por fuerzas extranjeras, por los radicales y no sé cuánto. Si es tan difícil comunicarse con la población, ¿cómo las fuerzas extranjeras se comunican con la población mejor que el gobierno? No tiene ningún sentido. Entonces, esa contradicción me parece importante porque además fractura aún más y impulsa más el conflicto. Porque en realidad tú vuelves polar al decir, ustedes son los extranjeros y los interesados en la radicalización y nosotros no. Entonces ahí es donde vemos el inicio, se pierde toda la credibilidad pese a las obras y lo que haya. Pero la gente reclama mano dura, eso es lo que los políticos creen. Claro, bueno, los políticos buscan últimamente justificar la represión y mano dura con el cuco del terrorismo, creo que está bastante claro, ¿no? ¿Y eso que te quedó claro en el discurso también? Bueno, sí, a mí también. Bueno, tenemos que despedirnos, lamentablemente el tiempo se nos ha quedado cortísimo, no tenemos tiempo para un bloque más, sino simplemente tenemos que despedirnos de ustedes. Muchísimas gracias por haber venido, es bueno tener esta mirada refrescante un 29 de julio, no todo es militar, el 29 de julio también hay espacio para el análisis. Por supuesto, los desfiles son muy bonitos y a mucha gente les gusta, pero también tenemos un espacio para pensar y reflexionar un poco más.